da una información muy interesante. Aquí abrimos el expediente de los contenidos. Se cuestiona lo que vemos y escuchamos, pero sobre todo tú tienes el micrófono. Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informados. Soy Gabriela Ortiz Portilla y en cada episodio te traeré temas relevantes que impactan nuestra sociedad. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más informada y consciente. Hoy hablaremos sobre la elección popular de jueces y magistrados, la elección popular del Poder Judicial, un tema de gran impacto en México. Por primera vez en la historia de México, los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueron elegidos por voto popular. La ciudadanía votó para elegir a 2.681 impartidores de justicia. El INE confirmó que la participación ciudadana fue del 13%, 13 millones de votantes, quienes decidieron quiénes impartirán la justicia en el país. Para ello tenemos el privilegio de contar con la presencia de Andrés Norberto García Reper Favila, abogado constitucional y analista, en este podcast Derecho a Saber. Bienvenido, Andrés, a Derecho a Saber. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días todavía. Qué gusto saludarte y qué interesante tema has decidido abordar. A tus órdenes. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y más adelante veremos por qué la voz de Andrés García Reper es tan importante en este tema. Comencemos. Andrés, esta reforma fue presentada como una forma de democratizar el sistema judicial, pero desató un debate profundo. Algunos piensan que fue un avance hacia una justicia más transparente y cercana a la ciudadanía. Otros, que es el inicio de una peligrosa politización del poder que debería mantenerse independiente. Para empezar, cuéntanos, ¿qué es el Poder Legislativo y qué importancia tiene para nuestro país? Bueno, en este caso el Poder Legislativo, que fue uno de los poderes que designaron perfiles, es lo que se conoce desde la Edad Media como el Parlamento, ¿no? Cuando una pequeña revisión histórica, cuando el rey heredero en Inglaterra, el rey heredero de Leonor de Aquitania y Enrique II, Juan Sin Tierra, quiso elevar los impuestos. La nobleza, los varones de alrededor del rey, le exigieron que esto no podía hacer nada más a su voluntad, que cuando él quisiera elevar los impuestos tendría que consultarlo a un consejo. Y ese consejo se reunía en un lugar para platicar, para parlare, como se usaba. Recordemos que en ese entonces no se hablaba inglés en Inglaterra, se hablaba francés y estaba derivado del latín. Entonces era un lugar para hablar, para negociar, y por eso se le llamaba al lugar el Parlamento. De ahí fueron evolucionando la representación. Primero fue de los señores feudales, de los varones, y después de las revoluciones, a partir de la Revolución Inglesa, después de la Revolución Francesa y en el siglo XIX, los parlamentos ya incluyeron también al pueblo, a la pequeña burguesía, a los comerciantes, a los prestadores de servicios, y desde que se crearon los estados constitucionales con garantías sociales, ahora también se incluyen a los ciudadanos comunes y corrientes, electos mediante comicios distritales, como sucede desde luego en Europa y en toda América Latina y en Estados Unidos. Entonces, en este caso, el Poder Legislativo creó una reforma para que los jueces ya no fueran nada más designados de manera interna por el Poder Judicial mediante concursos meritocráticos, de los cuales no había ningún control, y que además en México se fue demostrando que en algunos de ellos se vendían los exámenes, había favoritismo, había lo que llamamos comúnmente las palancas y el nepotismo para nombrar juzgadores. Entonces se hizo una reforma para que no fueran estos concursos internos la forma directa de nombrar jueces, y que tampoco para nombrar ministros, que son los cargos más altos del Poder Judicial, fuera una especie de competencia entre altos poderes, que nos proponía el presidente. ¿Bajo qué criterios el presidente proponía a alguien? Bajo sus criterios personales y subjetivos. Y se lo proponía al Senado, que estaba integrado y que están integrados por las mayorías partidistas. Entonces, esta designación de magistrados electorales y de ministros de la Corte
y de consejeros de la judicatura, en el caso de México, se hacía directamente por los poderes de hasta arriba, por una negociación entre pequeños grupos, entre partidos, entre las cabezas de partidos en el Senado y el presidente. El presidente proponía y los partidos negociaban a quién le daban su voto. Por lo tanto, estos jueces, estos magistrados y ministros, pues de alguna manera respondían a esos poderes que los nombraron. Siempre se ha dicho, sin que exista una demostración documental, pero sí una demostración de acuerdo con los fallos y sentencias de estos órganos, pues que responden justamente a esos poderes, ¿no? Que responden al poder del presidente y al poder de los partidos políticos que los designan. Entonces, el poder legislativo, viendo este devenir histórico del Poder Judicial en México, que en los últimos años además se dedicó a beneficiar a grandes empresas privadas, a grandes consorcios y a blindar a políticos, se juntaron unas mayorías legislativas a partir de 2024, en la elección del año próximo pasado, que permitieron que estas reformas se llevaran a cabo con las mayorías parlamentarias necesarias y que ahora sea el pueblo directamente el que lo decide. Pero esto, aunque parezca una receta novedosa o populista, pues lo establece la propia Constitución desde 1917. El artículo 39 dice: todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de este. Y el pueblo tiene en todo momento la capacidad de cambiar su forma de gobierno. Entonces el pueblo, representado por estas mayorías legislativas, mayorías legítimas, crearon esta reforma para decir: ahora vamos a intentar otra modalidad de elegir a los jueces, elección popular. Entonces se dice, sí, pero una elección implica politización. Sí y no. Implica politización cuando los postulan los partidos políticos a sus representantes. Pero en este caso fueron ciudadanos que justamente pasaron los filtros, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y del propio Poder Judicial, para que fueran ciudadanos, a veces juzgadores, a veces abogados, abogadas de la iniciativa privada, del litigio independiente, quienes concursaran para ser postulados como juzgadores. Fueron postulados por los tres poderes, pero previamente pasaron una etapa de selección y después la gente los eligió. En el caso de México, en esta coyuntura, vimos que la oposición y la general, la gente que está en contra de esta medida, decidió no participar en la elección. Por lo tanto, solo participaron como electores los entusiastas de la reforma. ¿Quiénes son los entusiastas de la reforma? Pues la gente que estuvo de acuerdo con que se llevara a cabo esta reforma, muchos de ellos votantes también de los tres partidos que tienen las mayorías legislativas hoy en día. Por lo tanto, esta elección se llevó a cabo, pero por, digamos, como se dice en los partidos de fútbol, cuando un equipo decide no asistir y el otro gana por default, bueno, aquí la gente que no estaba de acuerdo decidió no ir a votar. Y entonces votaron la gente que sí estaba de acuerdo con la reforma. Así que sí fue una elección democrática. No fue tan concurrida como las elecciones presidenciales o parlamentarias, donde los partidos mandan a sus seguidores, a sus simpatizantes y militantes a votar, porque aquí, insisto, quisieron hacer una especie de vacío, pero no obstante, pues fueron más de 10 millones de votos de mexicanos los que escogieron a la judicatura actual, ¿Y cómo, a la recién electa? Andrés García Reper, que estamos hablando con él, cómo se va a poder garantizar la imparcialidad, la independencia de los jueces, ministros, magistrados, de todos? Bien, es una pregunta muy importante porque finalmente cuando se hace una reforma se busca un objetivo. Y si el objetivo es que el Poder Judicial sea ahora imparcial, ciudadano y democrático, pues entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo se va a garantizar? Bueno, primero diré una frase que parecerá desalentadora, pero no lo es. Es que no hay instrumento en ningún sistema jurídico que garantice totalmente que un juez va a actuar conforme a derecho. Lo que se garantiza es que haya mecanismos de rendición de cuentas. Y en este caso, esta reforma se hizo cargo de estos mecanismos de rendición de cuentas, porque se creó un tribunal de disciplina judicial. Antes, la función fiscalizadora y vigilante del Poder Judicial, así como la función de recursos humanos, de ingreso, permanencia y promoción del personal, así como la administración de los recursos del Poder Judicial, estaban concentrados en un órgano que se llamó Consejo de la Judicatura y que hoy todavía existe, está viviendo sus últimos días, porque en septiembre quedará ya eliminado del sistema jurídico. Y este órgano se creó en 1995
por el presidente Zedillo como un órgano de administración y vigilancia. Sin embargo, no cumplió bien esas funciones. Primero, permitió dispendios, que hemos todos sido testigos de los ejemplos de estos dispendios. Segundo, permitió que se corrompiera el sistema de ingreso, permanencia y promoción del personal. Y tercero, no ejerció la función de vigilancia y control debidamente. De tal manera que había denuncias en contra de jueces y magistrados y el Consejo de la Judicatura simplemente alargaba los procesos cuando ya era demasiado evidente una violación sistemática y reiterada por parte de jueces y magistrados, simplemente los cambiaba de adscripción y solamente ante delitos ya fuertes, comprobados, los cesaba o los retiraba de la función. No necesitamos un órgano que se espere a que las violaciones sean graves, necesitamos un órgano que sea muy exigente y que revise tanto la eficiencia y la eficacia de los jueces como el tiempo que se tardan en tomar estas decisiones. Entonces, se crea un tribunal de disciplina al cual va a poder acudir cualquier ciudadano, no solamente las partes involucradas en un litigio, sino cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que en un litigio o en un acto jurídico en general de los órganos judiciales hay corrupción, haya parcialidad, haya prevaricato, lo puede denunciar y el tribunal estará obligado a investigar. También cada juez, cuando rebase del tiempo máximo que se puede tardar de acuerdo con la ley en la resolución de un juicio, esto es en su admisión, estudio, instrucción, sustanciación, cierre de instrucción y proyecto de sentencia y emitir la sentencia, esto depende del asunto y la materia, tienen una duración establecida por las leyes. De ahora en adelante, cuando un juez se tarde más de este tiempo, tiene que avisar al Tribunal de Disciplina y explicarle por qué se está tardando. Y el Tribunal de Disciplina determinará si estás actuando correctamente o si es, como se dice, meritorio de una sanción. Entonces, no se puede garantizar la conducta de los seres humanos, pero sí se pueden garantizar los mecanismos de sanción. De acuerdo. Estamos en Derecho a Saber con Andrés García Reper. Y la siguiente pregunta, Andrés, hablando del Tribunal de Disciplina, ¿y cómo le podemos explicar a la gente si acaso ellos tienen un juicio que está en curso, a dónde acudir? Es decir, hay un lugar donde ellos pueden acudir para decir, oye, mi juez no está actuando conforme a derecho o no está... Claro. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, esa es una excelente pregunta. El tribunal todavía no entra en funciones. Ahorita todavía es la era del Consejo de la Judicatura. Yo lo que le diría a la gente es que tenga listo preparado su expediente, el número de expediente, el caso, y que prepare una comunicación a partir de que ingresen el 1 de septiembre, o sea, en unos días, se abrirán vías de comunicación como un correo, un sistema de denuncias para decir, tengo este asunto y solicitar audiencia con los magistrados del Tribunal de Disciplina. Como todavía no toman posesión, yo no puedo decir exactamente mediante qué mecanismo, pero seguramente será a través de su página y a través de audiencias públicas, porque una de las nuevas políticas públicas del nuevo Poder Judicial será el contacto con la gente y los recorridos por distintos órganos jurisdiccionales de la nación para conocer la problemática. Entonces, yo les diría, estén pendientes y seguramente el Tribunal de Disciplina, uno de los primeros actos será publicitar los mecanismos para recibir denuncias y solicitudes de audiencia. Hoy ya está conformado el Tribunal de Disciplina. ¿También se votó por ellos? Es correcto, también fue de los órganos que se votaron. Se votó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual de 11 ministros se redujo a 9. Se votó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior, que es su órgano máximo. Ahí se eligieron a 2 magistrados, que son los que hacen falta para integrar el Pleno, y se eligieron a los 15 magistrados integrantes de las salas regionales del propio Tribunal Electoral. También se eligió al Tribunal de Disciplina, que está formado por 5 magistrados, 3 mujeres y 2 hombres, y se eligió también a 880 magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Perfecto. Andrés, y sé que formaste parte muy cercana del proceso de selección de estos perfiles que fueron votados de parte del Comité del Poder Legislativo. Sin embargo, en el 2027 se va a enfrentar
a la segunda parte de esta votación del Poder Judicial. Y creo que me gustaría saber qué áreas de oportunidad ves en este proceso de selección, qué aprendizaje nos deja este primer grupo, por así decirlo, este primer 50% de renovación del Poder Judicial para tomar en cuenta al 2027. Insisto en decirte que tus preguntas son muy buenas, son preguntas que yo quisiera que me las hubieran hecho en las entrevistas que sostuve con distintos medios de comunicación, tanto públicos como privados. Los privados iban más al tema del escándalo, sí, y los públicos iban a la generalidad del proceso para explicarlo, pero no a este detalle que creo que es muy valioso que lo preguntes, muy pertinente. Como toda reforma, y toda reforma nueva, ¿no?, valga la redundancia, que implica una implementación a través de procesos, actos administrativos, legislativos, está sujeta a problemas de operación. Y esta no fue la excepción. Primero tuvimos a un Consejo de la Judicatura que se resistía a cumplir con lo que establecía la Constitución. Después tuvimos a jueces que estuvieron dictando suspensiones indebidas, inconstitucionales, y que el propio INE decidió, digamos, allanarse, sabiendo que los jueces no son competentes en materia electoral, decidieron decir, pues si el juez no quiere que avancemos, no avanzamos. Digamos que se sentaron a esperar la llegada de una nueva resolución, y eso retrasó el proceso. Y por último, hubo problemas de gestión informática de las solicitudes. Bueno, en el caso del Poder Legislativo, yo puedo hablar con conocimiento de causa. En el Poder Ejecutivo no sé qué problemas hayan tenido, pero puedo hablar, por ejemplo, de los del Poder Judicial, en los que el Consejo de la Judicatura decidió hacer más exámenes, un poco como para que pasaran sus preferidos, los que decidieron concursar, y eso generó que mucha gente del Poder Judicial no quisiera concursar en el Poder Judicial porque sabían cuál es la práctica favoritista y corrupta del Consejo. Decidieron mejor participar en los otros poderes, imagínate, sabiendo que pues mucha gente decía, no, es que están politizados esos poderes. Pues la mayoría de la gente del Poder Judicial fue a competir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. En el caso del Poder Judicial, a la mitad del proceso decidieron que le iban a hacer caso a un juez y suspendieron todo, y después renunció el comité. Pues esto ya no va a pasar en 2027, porque ya no habrá un Consejo de la Judicatura, sino estará el órgano de administración, que en un momento hablaré de esto, y estará también el Tribunal de Disciplina. Y en el caso del Poder Legislativo, bueno, fue lo que es conocido en teorías de psicología y administración como una evidencia de la ley de Murphy. El Senado tiene una página que tiene una capacidad para reproducir acuerdos, gacetas, leyes, eventos, pero no necesariamente estaba lista para recibir más de 12,000 solicitudes en 15 días. De tal manera que, como buenos mexicanos, muchos aspirantes dejaron su solicitud hasta el último, y en los últimos 3 días empezaron a llegar solicitudes que además estaban acompañadas de muchos documentos de cada uno que tenían que escanear y subir a la plataforma. Se saturó y se pasmó. Entonces la gente empezó a llamar por teléfono, y nosotros en plena emergencia, digamos, que informamos a habilitar unos correos electrónicos para que la gente pueda, no necesariamente lo tengan que hacer a través de la plataforma, sino que puedan enviar correos. Pero el mexicano precavido dijo, pues yo ya envié a la plataforma, pero ¿qué tal si se pierde? Mejor lo envío también al correo. ¿Pero por qué a uno solo? Así que más seguro, más marrao. Y entonces dijeron, mando mis papeles a un correo, al otro correo, al tercer correo y además a la plataforma. De tal manera que había personas que habían ingresado 4 o 5 veces sus expedientes. Además de que otros decían, por si las dudas, yo mando un correo por documento. No todos mis documentos en un solo correo. De tal manera que eran 12,000 aspirantes, pero terminamos revisando en 3 semanas 27,000 correos, y cada uno multiplicado por el número de constancias, teníamos más de 350,000 constancias documentales que revisar. Entonces el equipo, que éramos 5 comisionados, y a cada uno se nos permitió apoyarnos con 5 asesores cada uno, nos vimos rebasados y tuvimos que pedir ayuda al personal del Senado. El Senado se portó muy colaborador,
Entonces nos mandó a toda su plantilla de su área de recursos humanos a que nos ayudaran a revisar expedientes. Estos fueron días muy complicados para el comité. Fuimos transparentes, desde esto que te platico, así se lo explicamos a los medios, a la prensa, al propio poder legislativo, a los senadores y diputados. Dijimos, está pasando esto. Esa fue la mejor manera en la que se pudo resolver y salimos a tiempo. Claro. Pero sí afectó la posibilidad de que los comisionados pudiéramos entrevistar personalmente a 5,000 personas. Solamente pudimos entrevistar personalmente aproximadamente a 800. Y las otras 4,200 fueron entrevistadas por nuestro staff vía conferencias y videollamadas. Bien. Que nosotros pudimos revisar, pero que no pudimos llevar a cabo de manera personal. Estamos hablando con Andrés García Reper sobre la reforma electoral. Estamos a unos días de que los jueces, magistrados y ministros tomen protesta de estos votos que fueron elegidos por la ciudadanía. Andrés, mencionabas sobre qué va a pasar en el 2027. ¿Tú crees que el hecho de que se renueve el poder legislativo en el 2027 a la par va a estar la votación para el Poder Judicial, eso ayude a la participación ciudadana? ¿Crees que ahí se vaya a notar una diferencia en la participación? Brutal. Va a ser importantísima la diferencia. Van a votar 4 veces más ciudadanos, por lo menos, de los que votaron esta vez. Va a ser un proceso, no lo voy a llamar contaminado, porque una elección no está contaminada en la conversación de la elección, claro. Está influenciada. Ahora imagínate, los comentarios, la conversación que se genera en torno a una elección de representantes parlamentarios, súmale el proceso de selección de los aspirantes. Claro. Yo no deseo estar en los zapatos de los comités, porque además, van a tener que trabajar de acuerdo con los tiempos de la elección. Claro. Y la autoridad electoral les va a pedir que tengan resultados mucho antes para la impresión de boletas y todo esto de lo que sucedió esta vez. Entonces, va a ser un reto operativo, administrativo, organizativo y político por parte de los poderes para designar a los comités y que todos colaboren en concordancia y en sinergia, ¿no? Bien, Andrés. Y ya para cerrar, ¿qué debemos esperar de este nuevo Poder Judicial? Objetivamente, creo que se debe esperar que tienen una obligación moral y tienen una vocación de cambiar las cosas. Pero también es esperable que haya una curva de adaptación y aprendizaje al principio, no porque no sean gentes que no sepan juzgar, más bien son personas que no están acostumbradas, porque algunos de ellos no han trabajado en órganos jurisdiccionales, a la forma de operar del procedimiento lógico, del trámite de expedientes, de familiarizarse con los sistemas, realmente con la operación jurisdiccional. Creo que habrá un periodo de aprendizaje, pero yo le pido a la gente que confíe, no a ciegas, que confíe en que estas nuevas personas que asumirán esta labor vienen con la intención de cambiar la forma en cómo se ejerce la jurisdicción. No quiere decir que vayan a conceder amparos o que los vayan a negar, sino que se hará primero de forma más eficiente, más eficaz, respetando a las partes y sin el componente político, que antes sí lo había. La gente solamente se debe al voto del ciudadano. Entonces, si alguien llega a decirle, oye, imagínate yo que le dijeron, oye, yo te seleccioné, a mí no me importa que tú me hayas seleccionado, a mí me votó la gente, yo a ti no te debo nada. Y además, solamente podrán ser juzgados y sancionados si cometen violaciones a la Constitución por parte del propio Tribunal de Disciplina. Creo que esto los dotará de una independencia, pero eso sí, todos tendremos que vigilarlos porque la independencia llevada a los extremos se convierte en arbitrariedad y en autoritarismo. Creo que ahora será responsabilidad tanto de los litigantes como de la ciudadanía en general poner un ojo en cómo se ejercen los recursos, en cómo están resolviendo y desde luego acudir a la denuncia ciudadana en caso de que consideremos que están rebasando sus competencias y cometiendo abusos o desvíos de poder. Sin duda, estaremos vigilando al Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, estaremos de cerca viendo la toma de protestas el 1 de septiembre.
a la par del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, van a estar tomando protesta y la inauguración del periodo ordinario de sesiones. Y esto lo pueden ver a través del canal del Congreso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Derecho a Saber. Agradecemos eternamente a Andrés Norberto García Reper por compartirnos su visión, su opinión, su historia y el impacto de la elección popular de jueces y magistrados en nuestro país y que además tuvo un gran impacto en la ciudadanía. Estaremos vigilando qué va a pasar en el 2027. Gracias a ti, Gabriela. Felicidades por esta iniciativa. Es importante, es muy sana, hablando en términos de transparencia y de ciudadanía. Y qué bueno que los medios públicos tengan esta vertiente de hacer preguntas y meterse a los temas, a escudriñarlos sin cortapisas, con toda la libertad, y como podrás haber comprobado, igual de aquí para allá total apertura, porque somos ciudadanos, todos tenemos la responsabilidad de hacer las críticas y observaciones pertinentes para que esto funcione mejor. Entonces, de verdad, felicidades y gracias por la distinción de invitarme. Justo por eso creamos Derecho a Saber, para acercarle los temas a la ciudadanía y tener voces como las tuyas. Hasta luego. Soy Gabriela Ortiz Portilla, tu defensora de audiencia del canal del Congreso. Despido y agradezco a la producción Raúl, Mariana, Fernanda, Jennifer, al director Raúl Paz por generar esta ventana con la audiencia. Recuerda que tienes derecho a informarte, a expresarte y a exigir contenidos de calidad. Nos pueden seguir en Spotify como Derecho a Saber. En el YouTube de la Defensoría de Audiencia del canal del Congreso estaremos subiendo todos los episodios y nos esperamos y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Nos da una información muy interesante. Derecho a Saber.